¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Nuria, Benditos otra los vez. ojos. Benditos y tanto, ¿no? 9 meses sin vernos, Sin vernos, parece mentira, ¿no? pero de Sí, esto salimos más fuertes, ya lo dijo Pedro sí, Sánchez. Tú y son. yo por Pedro lo Sánchez menos, siempre tiene razón. porque tenemos anticuerpos. Anticuerpos, somos unos privilegiados. Desde luego, ya en marzo y en abril ya dijimos nosotros los primeros también en esto. Claro. Bueno, hoy estrenamos, podemos decir, de nuevo Libros con Marco, con un invitado de lujo, Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, muy bien. Que te teníamos ganas. Bueno, yo también os la tenía a vosotros. Profesor de Ética y de Filosofía en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Efectivamente. ¿Y todavía tienes alumnos en Sí, 2020 sí, que quieran estudiar Ética y Filosofía? bueno, sí, yo doy las éticas un poco a gente que estudia otras cosas, ¿no? A la publicidad, a la comunicación Esos son los audiovisual. mejores, ¿eh? Sin quererme poner a mal con la gente que estudia filosofía, ¿Vale? yo diría que sí, ¿Verdad? efectivamente, porque en primer lugar es una visión como mucho más conectada con la vida. Y en segundo lugar, yo como profesor, claro, también intento aprender y aprendes cosas interesantísimas. Bien, eres un hombre feliz porque eres de derechas. Bueno, sí, moderadamente, ¿no? Porque también soy moderadamente de derechas, ¿no? Entonces, sí, Miguel Ángel presume de moderación, pero luego no llegamos a Yo tanto. creía que era un invitado sin complejos y ya veo que... bueno, sí, supongo que te refieres a un artículo que he escrito hace Sí, poco, ¿no? En sí. el cual, en Porque la realidad, gente de derechas es más feliz, ¿no?, que la de efectivamente, izquierdas. yo me basaba meramente en lo que tenemos como datos, ¿no? Hay una especie de, incluso tiene un nombre, happiness gap, ¿no? La brecha de la felicidad. Hay una brecha de felicidad que los investigadores luego dan explicaciones muy diferentes, pero el dato bruto es ese, que la gente de derechas de media es más feliz que la gente de izquierdas. Entonces, yo lo único que aportaba era una hipótesis de por qué. Al menos, incluso los liberales sabemos leer el dato positivo, que el mundo va mejor. Por ejemplo, por ejemplo, sería un buen motivo para ser un poco más felices, ¿no? Efectivamente, sí, sí, y de una manera además empática, que es algo que normalmente farda mucho la izquierda. Bien es verdad que si te pones súper empático, en el momento en que haya un solo ser sufriente en el mundo, evidentemente tú tendrías que sufrir. Este es un buen motivo por el cual la empatía, a mi juicio, tampoco debería ser guía clave en la ética. Pero es una Bueno, paradoja lo de la felicidad de la derecha, ¿no? Porque la derecha tiene alguna idea, no ha perdido el sentido trágico de la vida, por lo menos tiende a no perderla. Mientras que la izquierda es la buena conciencia, vamos, sin ningún... Sí, Es el desarrollo total de la buena... Entonces la buena conciencia debería llevar a la felicidad, a un grado mayor de felicidad, y la visión trágica debería llegar a un grado un poco más fuerte de visión dolorida, ¿no? De lo que es la vida, pero no es al revés, es la sí. gente con visión trágica la que ve la vida con más... Vive la vida con otra intensidad y con otra forma, y en cambio la izquierda tan feliz, pues es muy desdichada. A mí Sí, eso siempre me ha parecido quizá porque muy sorprendente. Sí. claro, quizá, bueno, como hipótesis también, esto no lo barajo en el artículo, pero mira, para esto están los diálogos, para sacar ideas, como bien sabía Platón. Quizá es que esa buena conciencia viene después. O sea, precisamente por la infelicidad, intentas compensarla viéndote a ti mismo como una excelente persona y lo intentas una y otra vez y no lo consigues. Mientras que si ubicas la felicidad en otro sitio, que a lo mejor no es un sitio directo, esto es una muy vieja idea, ¿no? Que la felicidad pasa pues como con el dormir. Si tú intentas quedarte dormido, es el método perfecto para que no te duermas, ¿no? O pasártelo bien en una fiesta, ¿no? Si estamos en una fiesta diciendo, ¿te lo estás pasando bien? ¿Me lo estoy pasando bien? Sí, quiero pasármelo bien. Tampoco te lo vas a pasar bien. Todas estas actividades, también ocurre con el sexo y con muchas otras cosas, todas estas actividades que si te las tomas como súper en serio y te concentras en ellas, es cuando no funcionan. Posiblemente con la felicidad pase lo mismo, ¿no? Si estás esforzándote una y otra vez en quiero ser feliz, pues no lo consigues. Mientras que si recoges un poco este sentimiento más trágico, posiblemente no tengas placeres, desde luego cuando sientes esta tragicidad de la vida no es una situación placentera, pero dado que la felicidad es también, este es un lema habitual en la filosofía, dado que la felicidad es algo distinto que el placer, sí que al final cuando contemplas tu vida, que esto es un poco lo que es la felicidad, echar la vista atrás a tu vida y decir, ¿cómo van las cosas? ¿Bien, mal? Ahora estoy contento pues porque me acabo de tomar un vino, o estoy triste pues porque me duele el brazo, pero ¿cómo va mi vida? Bien, pues soy feliz, estoy contento con cómo va Pero quedando la yo cosa. ni siquiera, no sé si estoy de acuerdo con lo del placer, ¿eh? Vamos, está bien, pero yo veo la derecha más, bueno, la derecha, la gente que no es de izquierdas, ¿no? Es más proclive a pasárselo bien. La izquierda tiene, la gente de la izquierda tiene la obligación, sí, lo que tú dices, ¿no? La obligación de
de la ideología, ¿no? En cambio, y la abstracción, ¿no? La idea del progreso, de que esto nos va a hacer felices y luego no nos hace felices, por supuesto, ¿no? Porque Claro. ¿cómo nos va a hacer felices? Eso es absurdo. Bueno, Pero en cambio, la gente que disfruta con algo concreto, que vive el momento de una cierta manera, ¿no? Que no tiene ideas preconcebidas acerca de lo que tiene que ser una situación y sobre todo que tampoco espera que la rediman de nada, ¿no? Efectivamente, es que el progreso de alguna manera es ubicar también la felicidad en el futuro, con lo cual siempre vas logrando conquistas, te alegras durante un rato, pero siempre va a venir después y entonces al final la felicidad viene. siempre está en el futuro, claro, nunca llegó. Pasa que ahora es verdad que habrá que admitir que el progresismo es pesimismo. O sea, el futuro Sí, va a ser mucho peor. Por ejemplo, sí. Greta Thunberg, ¿no? Por Sí, ejemplo, ¿no? En sí, tema sí, de sí. ecologismo y de medio ambiente. Correcto, sí. Yo, vamos, creo que un factor problemático de la izquierda son esas contradicciones. Entonces, que cuadran muy mal todas las cosas que se han tenido que meter por motivos históricos quizá totalmente razonables. Pero tenemos ahí marxismo, tenemos mayo del 68, que se van a matar los marxistas en los mayo del 68, pero lo metemos ahí, metemos también pues, lo último que ha dicho, no sé, Musk o el transhumanista de turno. Al final todo eso junto pues es complicado. Porque pasa todo por una especie de sociedad de packs. Tú tienes que comprar todo el pack. Sí. Que es lo que no hacen los liberales, ¿no? Claro. Entonces, si eres feminista, también tienes que ir al 8M, por supuesto tienes que ser pro aborto, Claro. ¿no? Sí. Tienes que pensar que el hombre es un enemigo potencial, En el pero manifiesto. no puedes elegir solo una cosa. Sí. Incluso hay gente que quiere vender el pack liberal también, ¿eh? No nos engañemos. Sí, el liberalismo se presta al pack. Se presta el pack. Bueno, el otro día Begoña Villacís, ¿no? Sobre su argumento sobre la eutanasia, si eres liberal, ¿cómo no puedes estar a favor de esto? Es verdad, es un buen ejemplo. Retrasarlo en el sentido de no progreso, Ciudadanos, no sí, el sí. otro. O sea, te acusan. Entonces, bueno, sí, efectivamente, yo entiendo liberal pues un poco como te lo encuentras en el diccionario, ¿no? En una de las primeras definiciones, una cosa, una personalidad también un poco feliz, generosa, que se toma la vida pues con un poco de despreocupación y sin obsesionarse con comprar packs. Claro, no vamos a comprar packs. Nada, yo no quiero ningún pack. Ninguno queremos pack. Quiero ser una pieza individual del sistema. No, tenemos que conservar un poco, ¿no? ¿Cómo salimos de toda esta historia de la pandemia? Que ya parece que salimos. Hay gente que piensa que va a mejorar las cosas porque cree que las cosas van a ser como ellos quieren. Yo tengo muchas dudas al respecto, pero puede haber habido algún cambio en algo. Sí, claro, cambios no a mejor, ¿no? Es verdad que en cuanto que empezó la pandemia, mucha gente, bueno, a mí me gusta el ejemplo de Zizek, ¿no? El filósofo este esloveno, esta ya es la vez que se acaba el capitalismo, ¿no? Sí, Lo sí. lleva prediciendo 20 años, pero esta ya es la buena, ya se acabó. Bueno, sin esa gente que tenía estos deseos, ahora ya, desde esta mirada ya de unos cuantos meses, creo que sí, creo que hay cambios. Yo sí que he observado cambios. No a mejor o a peor, porque las pandemias no nos hacen mejores, o las desgracias no nos hacen mejores. Si fuera así, toda la historia de desgracias que ha sido la historia de la humanidad, estaríamos ya saliéndonos de bondad por todas partes, ¿no? Los humanos. Pero desde luego sí que nos hacen distintos. Y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que han roto son lo que estábamos comentando de los packs. Yo creo a la gente que cuando te llega algo tan inesperado, te abres mucho a lo inesperado, a la fluidez, y yo nos veo con un poquito menos de complejos en general, a todos, para picotear cosas de donde nos venga bien. En el campo de las ideas también, Sí. ¿no? ¿Te acuerdas del mundo sin Twitter, Miguel Ángel? Porque hay que decir que es uno de los más activos. Sí, Y bastante. además a de los veces que más siguen demasiado. los debates. A veces sí. Me presenta como profesor y lo segundo tuitero. Ya dentro de poco será tuitero y bueno, en su rato libre Tuitero. hace cosas de profesor. Sí, aquí por suerte no, ha salido ya. En esta casa hay bastantes tuiteros. Aquí sí, los conozco de por ahí, de hecho. El mundo antes de Twitter. Yo creo que era un mundo peor, en esto sí que soy progresista, en el sentido de que Twitter, con todo lo malo que tenga, sí que es verdad que da voz a gente, por ejemplo, aquí voy a hacer una pequeña reivindicación de la gente de provincias. Si estás perdido en la provincia castellana y en la llanura castellana, pues una posibilidad que tienes de mostrar las cosas que te interesan, de aprender de aquellos que te interesan, son las redes sociales y son Twitter. Mientras que al final los conciliábulos, los cenáculos y todo ese tipo de cosas que se dan más en las capitales como Madrid, pues en primer lugar al final huelen un poco a cerrado, con lo cual también le ha venido bien yo creo que lo de Twitter, y en segundo lugar se perdían estas cosas, ¿no? La Entonces, España vaciada ya no existe, gracias a Twitter. ojalá dejara de existir cada vez menos y entre otras cosas, esa es una de mis esperanzas por cosas como la pandemia, ¿no? Que empezáramos a recuperar vía recuperación del teletrabajo y desde ahí recuperación de la posibilidad de vivir de una manera un poquito más asentada en el territorio. Pero bueno, no sé, yo
reconozco eso, que es una querencia mía personal, ¿no? Me gusta mucho la provincia. Vivo en Valladolid, mi otro lugar de referencia es Salamanca. Bueno, estoy siempre entre provincianos. Tienes el arte de haber puesto en circulación algunas palabras, ¿no? Bueno, la neoviolencia. Sí, en provincias como te aburres, pues entonces eso me parece, a la acuñación, eso es un gran, a la acuñación eso es una gran aportación, ¿no? de Los palabra. ofendiditos. Los ofendiditos, sí, ese. Los ofendiditos ha tenido mucho éxito. Sí, ¿no? sí, llegó a un anuncio de Campo Frío, precisamente navideño, sí. Y luego también hicieron una gira los de Pantomima Full con ese título. Sí, yo creo que el concepto el concepto de ofendiditos es un muy buen concepto. Yo creo que es interesante, claro, para comprender, ¿no? Muy No hay que degradarlo, o sea, no todo ofendido. Sí, Por eso, ahí el sufijo que yo creo que importaba. No todo ofendido es ofendidito, o sea, hay cosas obviamente que es normal que nos ofendan y que está bien incluso que nos ofendan, pero hay que diferenciar entre aquellas otras que no. Y entonces, bueno, pues para eso reservamos este nombre. Y sí, vivimos en una sociedad en la que la reacción muchas veces es esa, ¿no? La de, ante todo lo que no me gusta, ofenderme como si eso te diera una suerte de dignidad. Conecta muy bien con lo de los indignados, ¿no? ¿Os acordáis los indignados, el 15M y todo esto? A mí uno de mis maestros, lo considero filosófico, que es Mario Perniola, apuntaba muy bien a decir, oye, tanto indignado, ¿por qué no nos preocupamos antes de indignarnos de dignarnos? ¿No? Nos falta un poco dignarnos, coger el concepto de dignidad, insistir en ser dignos, sí, sí. Luego ya te podrás indignar, pero ¿te has preocupado de dignificarte, de hacer tu vida más digna? Bueno, pues esto es un poco también lo del ofendidito, ¿no? También se olvida siempre cómo está otra parte. Y conecta con una sociedad de las emociones y del emoticono. Efectivamente, ¿no? Bueno, en ética además, pues lo conocemos como emotivismo, ¿no? Es muy curioso porque Stevenson, que fue el primer filósofo que reivindicó explícitamente el emotivismo, dijo, no, la ética son emociones. Cuando yo digo que esto está bien, cuando digo que esto está mal, en el fondo estoy expresando mi emoción, igual que si digo que estoy muy a gusto aquí con vosotros, ¿no? No va más allá. Y le echaron de Yale en su momento. Bueno, no le echaron, o sea, no la renovaron y tal. O sea, ahora le dejan entrar bajo palio. Y ahora, claro, esto fue en los años 40 y ahora, sin embargo, pues por supuesto, pues sería el, claro, es que prácticamente el único modo de entender la ética al final es esta cosa subjetivista. Muchas veces también entre liberales, ¿no? Con esta cosa de, eres libre, tal, valora, todos son valoraciones, todos son esto que Schmitt le asustaba tanto, claro, porque al final si pensamos solo en valores, bueno, pues a mí yo valoro, tú valoras, tú no estás de acuerdo con mi valor, puedo hacer lo que quiera contigo porque estás equivocado, tampoco hay nada que nos acomune. Sí, eso es lo triste, creo. Sí, yo creo que estamos ya en ese paso, además, claro. O sea, el emotivismo al principio suena muy bien, porque suena muy tolerante. Tú tienes tus principios, yo los míos, a ti te gustan los macarrones, a mí me gustan los espaguetis, bueno, pues con tal de que no nos cambiemos los platos, todo va bien. El problema es que, claro, eso no es tan bonito, y vivimos ahora, precisamente, en una sociedad con ofendiditos, con intolerancia, justamente por esto, porque de repente se dice, no, es que mis valores valen porque son míos, pero es que yo lo valgo, ¿no? Entonces, ya sí que estamos pasando al momento de la imposición, de la intolerancia. Yo creo que eso es bueno, porque nos permite no engañarnos. Pero ¿por qué la gente se lo pasa también declarándose víctima? Es decir, es rentable, ¿no? Es el mecanismo que habéis descrito los dos, ¿no? Sobre la rentabilidad de las emociones y del hecho de que te presentes como víctima. Además, es muy rentable porque anulas la posibilidad de discusión. Claro, con una víctima ya no puedes hablar, ya se ha acabado el argumento. ¿Qué vas a decir? ¿No? Si alguien se considera víctima de una violencia implacable, insostenible y mantenida además durante siglos, pues ya, ¿para qué vamos a discutir? Ya, bueno, lo das por perdido y dices nada. Durante siglos está muy bien. Antes de nacer ya era víctima. Mucho antes de nacer ya es víctima, ya estaba predestinado a ser víctima por ser gay, por ser mujer, por ser lo que sea. ¿Por qué la gente necesita ahora ser víctima? ¿Qué es lo que pasa? Yo postulaba... Porque antes no era así, es decir, antes no era así. Yo me recuerdo en los años 70, cuando era joven, en los 80, pues ya la normalidad ya estaba rota, ya nadie era normal, ¿no? Ya lo sabíamos, pero cada uno reivindicaba lo suyo, se divertía o cambiaba. Había gente que cambiaba de identidad como cambian ahora, pero no tenían una reivindicación victimaria perpetua, al contrario, ¿no? Era una reivindicación positiva y lúdica. Y no te la querían imponer, además. Y no te la imponían nada, vamos. Pues yo tuve en Vincennes yo tuve un travesti que salió en algunas películas de Adolfo Arrieta, que se llamaba Hélène d'Horizon, que nos dio una clase, porque lo metieron a dar una clase sobre el deseo y el placer. Bueno. Era una clase divertidísima, pero allí no había víctimas de ninguna clase. ¿Qué víctima? Vamos, le hubieran dicho que era una víctima y te hubieran dado un bofetón, vamos. No me insultes. No me insultes. Sí. Es curioso, claro, ahí, esa etapa primera de la posmodernidad, lo posmoderno se entendía así, como algo fundamentalmente lúdico, irónico, no tomarse demasiado en serio a sí mismo ni a los demás.
Y sin embargo, hoy ya, cuando, por ejemplo, en redes sociales sacas la palabra posmoderno, se interpreta como justo lo contrario, ¿no? Y ahí el lenguaje popular yo creo que es sabio. Quizá el término académico correcto posmoderno no lo sea, es sabio. Es decir, es verdad, ha habido una especie de traición de ese componente lúdico. Bueno, pues hay que preguntarse por qué, ¿no? Y son este tipo de cosas. Yo creo que está el factor psicológico que mencionabais, el factor de que es muy remunerativo para uno el ser víctima. Yo creo que también hay un factor político. Es decir, la izquierda en un momento determinado descubrió que le venía muy bien, sobre todo cuando los proletarios empezaron a fallarle, cuando los proletarios empezaron a comprarse su 600, su frigorífico, incluso su apartamentito en la playa, pues parece que el proletario, que el obrero, ya no era de fiar a la hora de hacer la revolución social. Ya no era una clase, ¿no? Ya no era una clase. Y entonces ahí, bueno, el movimiento es muy explícito, ¿no? En Marcuse, en teóricos del 68, ¿no? Vamos a apostar por las minorías, pero la minoría a su vez solo es importante, o yo solo me siento como parte de mi minoría correspondiente, si siento que esa minoría pues está oprimida y tengo que sacarla al espacio público y pedir cosas. Son un poco las cosas de las que hablamos tú y yo en el artículo del libro este que habéis comentado ya en el programa, ¿no? La hora de España, el capítulo que hicimos ambos, ¿no? Yo creo entonces ese componente político está ahí, es decir, la izquierda ha apostado por grupos de damnificados, ¿no? De toda índole, bueno, no toda índole, porque es cierto que varón, heterosexual... o blanco, por ejemplo. Blanco, por ejemplo, pues ese probablemente queda, probablemente queda fuera. Pero bueno, entonces, está el componente político, está el componente psicológico que decíamos. Yo en aquel artículo postulaba también un componente religioso. Yo creo que es una degradación del cristianismo, ¿no? El cristianismo es una religión que mira a la víctima y que no la culpabiliza, ¿no? Al contrario de lo que ha ocurrido en muchas religiones, ¿no? Si lo pasas mal, algo habrás hecho, ¿no? El cristianismo recupera todo lo contrario a la víctima y muestra que la víctima más víctima, que sería Jesús, ¿no? La víctima más inocente, pues no tenía culpabilidad, ¿no? Todo esto sería conectando un poco con Girard también, ¿no? Con René Girard. ¿Qué es lo que pasa? Que sin embargo ese esquema, que está bien, a mi juicio, ¿no? Es interesante y sensato, de repente pierde ese elemento religioso y entonces se queda ya solo con el apoyo a la víctima, sea la que sea, y dándole la razón absoluta e incluso fomentándole el mostrarse como víctima, algo que sin embargo no está en el cristianismo, lógicamente, porque lo que te salva en realidad al final no es ser víctima, sino esa superación de la culpabilización, ¿no? Siempre según Girard, ¿no? Que no seas el chivo expiatorio. Todo eso lo hemos perdido y entonces estamos, pues bueno, lo dice mucha gente, ¿no? Como una especie de herejía del cristianismo. El progresismo es como una especie de herejía del cristianismo que está por ahí polulando, pero que como todas las herejías del cristianismo, a mi juicio, al fin, claro, como son nuevas y no tienen el pasado y la consistencia y la seriedad filosófica que sí que tiene una religión de 2000 años. En uno de tus últimos artículos te preguntas dónde están los intelectuales cristianos. Cierto, sí. ¿Y dónde están? ¿Los has encontrado? Bueno, la verdad es que sí. Ya solo plantear la pregunta resulta que fue mano de santo, valga de nuevo la referencia religiosa, para que se demostrara que había una capacidad de respuesta, ¿no? La pregunta que tú formulas originalmente es de un artículo de Diego Garrocho, profesor aquí en la Autónoma de Madrid, que se preguntaba sobre esto. A mí me llamó mucho la atención que muchas de las respuestas que le llegaban en El Mundo, él escribía, muchas de las respuestas que le llegaron eran en plan, bueno, es que no hay intelectuales católicos en el debate público español porque no hay opción, porque nos vetan a los cristianos, pues porque no tenemos medios. Claro, a mí esta respuesta me parecía paradójica cuando estamos hablando de la Iglesia Católica, no estamos hablando del Club de Badminton de Móstoles. En España, además. En España, claro, o sea, la cantidad de universidades son 18, la COPE es la segunda, la tercera, la primera radio más escuchada, quiero decir, tienen 13 TV, es decir, a mí me parecía que esa respuesta estaba muy desorientada, contribuía al debate con un artículo y al final... Pues nos preguntábamos por eso, que por qué no estaba, por qué no había mayor presencia. Yo respondía que en parte porque se desaprovechaban tanto esas universidades como esos medios de comunicación católicos, no estaban aprovechándose para hablar de cuestiones intelectuales y para hablar de cuestiones intelectuales desde el punto de vista cristiano. Y debo decir que la respuesta ha sido maravillosa porque inmediatamente se activó un debate intelectual con cristianos, y no cristianos también, bueno, con un debate muy plural en el cual la gente se ha estado preguntando sobre esto y ya yo creo que ya es un signo de algo que está pasando. Se escucha mucho hablar de que ya no hay élites intelectuales, de que ya no se escuchan, de que ya no existen o no existimos.
Entonces ya no somos Ortega y Gasset, ni Azaña, ni cosas de esas. Yo digo, gracias a Dios, pero eso no es la pregunta. La pregunta era... Eso es interesante. Imagínate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes En el ampliar? tiempo que estamos te veo en el exilio encima. No, ya estoy en el exilio, ya tenía mucho tiempo. Pero no, pero a lo que iba la pregunta es, en un ensayo tuyo reciente, creo recordar que hablabas de que, en contraste con lo que ha pasado, por ejemplo, lo que le pasa en Estados Unidos, las élites españolas sí que tienen todavía una gran influencia en la sociedad. En cambio, en otros países, y particularmente hablabas de Estados Unidos y de lo que había pasado en las últimas elecciones, quedaba demostrado, que yo creo que venía de lejos, e incluso se ha teorizado, tú lo sabes, ¿no? La rebelión en contra de las élites, ¿no? Que la sociedad ha dejado conscientemente de escuchar a estas élites, que lo único que hacen es un discurso para ellas mismas, para su satisfacción y para su contentamiento, ¿no? Bueno, que muchas veces es muy interesante, por otra parte, no hay por qué negarlo, pero que tiene un sesgo muy particular. Y en cambio, decías que en España todavía no hemos llegado a ese punto, y que es al revés, ¿no? Que las élites son todavía demasiado poderosas. ¿Cómo diagnosticas tú esta situación, que a mí me parece uno de los elementos claves de la actualidad en todo Occidente? Sí, uno de los participantes del debate de dónde están los intelectuales cristianos, que es Olaizola, sacaba la cuestión de que la pregunta en realidad era ¿dónde están los intelectuales? Punto, a secas, ¿no? ¿Dónde están? Y entonces, es verdad que España estamos un poco, efectivamente, como tú decías, a medio caballo desde Estados Unidos, donde las élites están haciendo sus cosas y el país en general, los medios de comunicación, pasan completamente de lo que hagan. Estamos un poco a caballo con la situación de otros países, como Francia, Alemania, Italia, donde sí que ves más poder mediático, más presencia mediática, más discusión de los intelectuales. Estamos un poco ahí. Yo creo que la noción de élite, claro, también hay que explicarla, ¿no? Porque cuando uno piensa en élite intelectual, pues para empezar ya la palabra intelectual parece que tienes que ser como el superhéroe intelectual que vende 40.000 libros de cada cosa que publica y que es súper respetado. Intelectual es cualquier persona que yo creo que se dedica fundamentalmente a cuestiones relacionadas, pues eso, con las ideas. Igual que deportista es el que se dedica al deporte. Todos hacemos un poquito de deporte y a mí no me ofende, de nuevo los ofendidos, que a alguien le llamen deportista. No debería ofender a nadie que llamemos a ciertas clases intelectuales, y esto no significa que él no use el intelecto, ¿no? Simplemente pues que se gana la vida así. Entonces, tenemos a intelectuales, tenemos también a periodistas. Yo creo que el periodismo también tiene una cierta influencia que evidentemente no tiene el señor que está en su casa solamente recibiendo las ideas del periodista. Tenemos a los políticos, tenemos a los empresarios. O sea, hay una serie de élites que a mí me parece muy interesante analizar. Yo creo que estamos en un momento de fallo de todas ellas, ¿no? No están respondiendo a lo que se pedía o a lo que se podría pedir. Hay un distanciamiento, por múltiples motivos, seguramente. Uno de ellos, pues quizás es ese de que al final hay varias cosas que captan mal las élites, a mi juicio. Una de ellas, por ejemplo, es que son muy endogámicas, ¿no? Entre estos grupos que he citado, a su vez, la endogamia en sentido literal, ¿no? Familiar, de quién se casa con quién va a casa de quién, pues es muy alta. Hay una manera errada a veces también de entender, y esto de nuevo toca ciertos dogmas de algunos liberales, ¿no? A veces se piensa que cuanto más dinero, mejor, más eficiencia o más eficacia. Esto es falso, ¿no? Además se ha comprobado con baloncestistas. O sea, no cuanto más les pagas, llega un punto en el cual les empiezas a pagar más y empiezan a fallar más. O sea, hay estudios sobre esto. O sea, hay también ese error. Hay una serie de errores ahí que hacen que al final yo creo que sí que las élites estén fallando y se vaya produciendo este distanciamiento. La propia pandemia, ¿no? ¿Cuánto nos ha distanciado de un grupo que hasta ahora no habíamos analizado muy cerca, que eran los divulgadores científicos? Estos que salían en febrero diciéndote no te tienes que preocupar, eres un irracional medieval absolutamente ignaro por el hecho de decir que hay que llevar mascarilla, y que 2 meses después te estaban diciendo sí, está clarísimo, la luz de la ciencia nos lo presenta. Bueno, y de hecho nos ponen en el confinamiento, que es así, que es una medida medieval, por cierto, ¿no? Ahí hemos avanzado poco. Entonces, yo creo que sí que ahora, por ejemplo, también se está produciendo ese escepticismo, entre otras cosas porque ese divulgador científico lo que no hace es divulgar ciencia. La ciencia es, ante todo, escepticismo, duda, admisión de la discrepancia, y se pretenden presentar en el espacio público como incuestionables. Desde luego, como un sacerdote. Efectivamente, como un nuevo sacerdote, coger la ciencia y que sustituya ese lugar que a veces tuvo la religión. Otras veces no, porque la religión también puede ser escéptica, ¿no? Es decir, al final yo no soy nadie, el que sabe es Dios,
Dios y Dios no soy yo, ni tú, ni el otro. O sea, efectivamente, es ese mismo juego de investirte como sacerdote, se habló todo. El científico, por supuesto, que nos abre a la verdad, pero no por ser científico, no por ser él, ¿no? Sino porque hace ciencia y porque otro viene y a veces le refuta y le demuestra que se ha equivocado por completo. O sea, que el mero hecho de ser científico en realidad no te aporta nada. Hay un comentario que me gustaría que aclararas, que te oí decir, o lo vi escrito, o te lo oí decir, no me acuerdo, que estabas cada vez más radicalizado. Que eso me pareció muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que querías decir? Porque hablamos mucho de radicalización, de polarización, pero creo que vale la pena aclarar conceptos, porque son fenómenos que están ocurriendo y que tienen sus causas, que tienen sus razones y que no son iguales, ni muchísimo menos en todas sus dimensiones, ni en todos los momentos en los que se plantean. Sí, ¿Qué querías decir con eso? La intolerancia contra los intolerantes. Bueno, sí, es lo mal que se ha interpretado a Popper ahí, ¿no? A ver, yo estudié durante bastante tiempo a y con Bátimo, ¿no? Que él hace, una de las cosas más interesantes que hace es hablar de una ontología del presente, de que la manera, justificado de una manera filosófica un poco larga de decir aquí, pero que al final la manera de hacer ontología, de entender el ser, de entender las cosas que han importado siempre a la filosofía, es fijarse muy bien en el presente. Esto hace que entonces conectes ya pues con la filosofía social, la política. Y yo creo que entender la sociedad actual, el mundo actual, el día de hoy, no se puede hacer sin darnos cuenta de que hay, lo que hablábamos al principio, ¿no? La pandemia nos ha ayudado quizá a verlo, pero hay dogmas, hay costumbres que ya no tienen el mismo valor ahora que en los años 80, en los años 90. En los años 80 a mí, por ejemplo, Margaret Thatcher me parece una figura impresionante, pero me parece impresionante por punky, porque rompió paradigmas. Pero evidentemente lo que aplicó Thatcher en el 79 o los 80 no puede valer en el 2020. Y creo que si prestas atención al mundo, pues te das cuenta de que en los últimos tiempos hay que radicalizarse, a mi juicio. Que está bien radicalizarse, que si no te quedas, o sea, sí, y que no pasa nada, además. Es lo que decíamos, no pasa nada. Y captas, hay que radicalizarse en el sentido de que te ayuda, solo desde un punto de vista intelectual, te ayuda a entender mucho mejor. O sea, dejar de dar, por supuesto, ciertos dogmas liberales. Perdón por el oxímoron, pero es que así funcionan a veces, como dogmas liberales, por ejemplo. Hay que situarse y darse cuenta de que a lo mejor hay cosas que funcionan de otra manera. Y darse cuenta, por ejemplo, eso, de que a lo mejor, pues eso, las élites ya no están funcionando tan bien y no pasa nada por ser escéptico con ellas. O que la Unión Europea no está funcionando tan bien y no pasa nada por ser escéptico respecto a ella. O que los que van fardando de científicos, uno que siempre pues, ha preferido la ciencia a la superstición, o el médico al curandero, pero que quienes van haciendo eso, a lo mejor no pasa nada también por, a su vez, ser tú un poco escéptico respecto a ellos. Entonces, todas estas cosas normalmente se consideran como muy radicales. En ese sentido, creo que, por otra parte, además, la palabra radical tampoco tiene nada malo, ¿no? Porque es ir a la raíz de las cosas. Entonces, y esto me parece además clave, ni siquiera si decimos, bueno, pues yo te llamo radical, pero te quiero llamar extremista. Cuidado, porque yo creo que no hay mayor intolerancia, que hablabas tú antes, esto es otro fenómeno muy de nuestro tiempo, no hay mayor intolerancia que la del centrista, que la del que está en el medio y en la tercera vía. Abre su foco solo unos centímetros a un lado y otros centímetros al otro y te excomulga en el momento en que te apartas de él, mientras que yo he descubierto que personas teóricamente extremistas son muchísimo más tolerantes, precisamente porque están acostumbrados a estar solos en los extremos, pues están muy acostumbrados a lidiar con gente diferente a ella y no se lo toman demasiado mal, tanto en la derecha como en la izquierda. ¿En qué estás ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Nuevo libro para 2021? Sí, bueno, demasiadas cosas, sí. ¿Algo que nos puedas adelantar? Preferiría que no, porque me voy a ver dentro de un año y voy a decir, Dios mío, los proyectos que tenía. Y luego, esto que suele pasar a todos el 3 de enero, a mí me va a pasar ya a los 2 minutos de decirlo, voy a decir, uy, Dios mío, no sé si lo voy a cumplir. Pero bueno, el problema es que cuando rompes estos esquemas de toda la vida, de repente los puntos a tratar se te multiplican, ¿no? Yo tengo no sé, a lo mejor nos pasa un poco a todos un sentimiento de agobio, ¿no? Hay tantas cosas por pensar, ¿no? Hoy en día, o por repensar, ¿no? Sí. Y esto acogota muchísimo. Sí, a mí al menos. Estresa, sí, es verdad. Sí, sí, ¿no? es verdad. Porque el manual de instrucciones se han roto, todos los manuales de instrucciones. Sí, tienes que poner a hacer otro. Aquí tenemos un hombre de provincias estresado. Yo creo que eso no pasaba en Madrid, pero veo que en Valladolid también. Pasa mucho tiempo en Madrid. Pero estresado pensando sobre las cosas, encerrado en uno mismo, ¿no? Pues Miguel Ángel Quintana Paz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos próximamente. Ya nos conoces, ya sabes dónde estamos. Esta es tu casa. Un placer. Libros con Marco. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer. Desde Igualmente. luego. Lo sabíamos. Bueno, José María, nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto, Esto claro. ya Ya no se para. No somos superhéroes. Ya se acabó. Tenemos anticuerpos. Gracias, José María. Gracias a ti. Muchas gracias a todos.